Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Dios, Señor, damos gracias por este bello momento que nos regalas, Dios. Siempre que nos reunimos como iglesia, como familia, el corazón de uno se alegra, Dios. Ver a tantas personas conectadas, Dios, es algo que hincha el corazón de uno, Señor. Es algo que uno dice, Señor, es por pura misericordia y gracia tuya. Anhelamos que muchos más se conecten, anhelamos que muchos más estén con nosotros, creciendo juntos, Dios. Es creo que una petición y un motivo de oración. Sabemos que habrán personas que escucharán esta transmisión en otro momento. Oramos por ellos también, Señor. Oramos porque sea tu espíritu moviéndose en cada vida que esté conectada en este momento, Señor, desde su celular, desde su computador, desde su televisor, no sé, desde donde quiera que se encuentre. Oramos porque creemos que eres tú quien hace algo en el corazón de ellos. Nosotros aquí simplemente somos instrumentos en tus manos. Somos parlantes tuyos, Señor. Somos portavoces de buenas nuevas. Haz tu obra, Señor. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén, Pastor. Amén, doctor. Por ahí saludamos también mientras, mire, acabo de abrir los ojos, y Glorita Cruz, la esposa de nuestro diácono. Glorita, un abrazo para ti. Y en cabeza tuyo saludes a todos los consejeros de Casa sobre la Roca. Muy bien, Olga Rodríguez. Bueno, van llegando. Si alguno, a ver, Doc, este es un espacio en el que queremos recordarle a las personas, si ustedes quieren en algún momento hacer alguna pregunta o de pronto aportar algo, hágalo, tenga la total libertad de escribirlo en el chat. Si usted tiene alguna pregunta y podemos responderle que esté relacionada al tema, pues trataremos de hacerlo, ¿cierto, Doc? Esperaremos obviamente que todo lo que se diga, pues el Señor dé la claridad y quede una semillita guardada en cada corazón. Siempre buscamos eso, siempre buscamos que este espacio sea de bendición para cada persona que nos escuche. Muy bien, entonces, doctor, luego de la oración, del preámbulo, ¿por qué decidiste colocarle por nombre a este tiempo que vamos a compartir acá, cuando la serpiente ataca? Pues en realidad porque, la serpiente nos está atacando. El enemigo es bien sabido que Satanás es la serpiente, que Satanás representa o está representada en la serpiente. Está representada en la serpiente. Sí, no es como habíamos hablado anteriormente, no es que Satanás sea una serpiente, ni mucho menos. Es un animal. Cuando la Biblia habla de la tentación de Eva, cuando la serpiente la tienta, habla de una serpiente, no habla de un animal. No es normal que un animal hable. O sea, lo normal es que el animal no hable con los seres humanos. De pronto, cuando sucedió con el burro más adelante en la Biblia con Balán, pero lo normal es que los animales no hablen con las personas. Por lo tanto, se supone que esta serpiente era poseída por el demonio. No era normal que las serpientes hablaran. Quisiera arrancar con el texto de Génesis, ¿sí pasa? Dale, de una. Génesis 3, del 1 al 5. Y cuando se dijo que el Edén, aquí, sí, arrancamos con los pasajes de... Por ahí arrancamos. Sí. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morir. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, ese texto pues se ha usado muchísimo para referirse a la tentación, pero como vemos, también se refiere a la serpiente como Satanás.
Y cuando nosotros miramos que el Señor le dice que el hombre es una oveja, que hijos de Dios somos sus ovejas, en realidad muchas de las características de la oveja pueden ser trasladadas a los seres humanos. Cortos de visión, tienen buen oído, necesitan un cuidado de un pastor, son ungidos con aceite para que no piquen muchos, y así hay muchas características de la oveja que se pueden trasladar para el ser humano, pero con la serpiente pues no es la excepción. La serpiente, realmente Dios dice, vamos a equiparar a la serpiente con Satanás. O sea, no fue por casualidad, no fue porque el Señor, sí, no había más animales, entonces pongamos a la serpiente, no. La puso porque tenía un objetivo para señalar cómo podía atacar la serpiente a los seres humanos. Hay muchas formas en que la serpiente aparece dentro de la palabra de Dios. Puede nombrar como Nahas, puede ser también nombrada como Ophis en griego. Hay 8 términos realmente, pero esos son los 2 más usados. Y a pesar de que en Génesis 3, como le digo, puede estarse refiriendo al demonio, no, la serpiente sigue siendo serpiente. Hay 2 tipos de serpientes. Hay serpientes que son constrictoras, hay serpientes que son venenosas. Ya hablamos de esas 2 diferencias. Quería referirme en cuanto a la simbología de las... Bien, perfecto, hagámosle. Simbología de la serpiente. Primero, fue un instrumento de tentación. La serpiente fue presentada ahí en Génesis como un instrumento de tentación. Como les decía, también mostraba que puede ser poseída por los demonios, y de hecho casi todo el Oriente Medio consideraba que las serpientes eran poseídas por demonios, que eran moradas del demonio y que ellas vivían básicamente en el desierto. Okay. Nuevamente, quiero dejar claro que las serpientes naturales no son demonios, porque ahora empezamos a salir a cazar serpientes como locos pensando que estamos matando demonios, y no es así. La serpiente a la que se refiere es simplemente un animal. Listo, primera cosa. Segunda. Y eso es, y lo importante de considerarlo como un animal es para evitar que termine siendo adorado, porque la gran tentación, como lo veremos ahorita más adelante, del ser humano es a terminar adorando la serpiente. Debido al cambio de piel de las serpientes, también ha sido un símbolo de rejuvenecimiento. Todo se rejuvenece. Y de inmortalidad. Como ellas se ocultan normalmente en invierno y aparecen en primavera, también son consideradas como un símbolo de fertilidad. Es más, algunas tribus en África, las chicas que son estériles, hombres sí tienen relaciones con serpientes para favorecer la fertilidad. Que sí, hay algo de lo que cuando hablas de simbología, y es que en la palabra se habla de la sagacidad, ¿no? De la sagacidad de la serpiente. Sí, ser muy sagaces. Dice en Mateo 10:16, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La capacidad de evitar peligros, las serpientes son muy hábiles para esquivarnos. Realmente los encontronarnos con las serpientes generalmente son de tipo accidental, sobre todo con la venenosa. Tú acabas de citar un texto, perdóname, y le repetimos a las personas, Mateo capítulo 10, versículo 16. Ese fue el texto del que hiciste referencia hace un momento. Señor. Ok. Bien, también entonces, es un símbolo de vida y un símbolo de muerte. Cuando las serpientes son representadas, ellas se comen la cola, son símbolos de eternidad, símbolos de que ellas se alimentan a sí mismas todo el tiempo, entonces es un símbolo de eternidad. Incluso algunos grupos todavía lo usan como tal. Este animal es el que tiene más adoración en el planeta. La serpiente. La serpiente. Tiene la adoración más extendida. Los egipcios la adoraron como Amón o Apophis. Los indoeuropeos la conocían como la Pitón. Si miramos en Hechos 16:16,
Dice, una vez cuando estábamos en el lugar de oración, nos salió en el encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Ahí estaba hablando Lucas cuando estaba con Pablo. Pablo y Silas, sí. Y en ese momento habla de espíritu de adivinación, se debería colocar Pitón, como la serpiente Pitón. El espíritu de adivinación, espíritu de una Pitón. En Roma, la mitra, o sea, incluso la Iglesia Católica tomó la mitra, que son las que usan los papas cuando están ordenando los cardenales, también usan la mitra, el gorro alto ese. En realidad, pues aparece también, ahí ya no aparece con una connotación negativa, sino más bien con una connotación positiva. Y es símbolo de fertilidad, que no es maligna, sino buena. Bueno, en Grecia se le adoró como Esculapio, que era el símbolo de la salud. Y el dios Zeus mismo era representado como una serpiente. Muchas veces era representado como ¿Tú ves la serpiente? ¿Recuerdas el logo de medicina? ¿Es el logo de medicina el que tiene una serpiente? Precisamente haciendo referencia a esto que acabas de decir. Sí, el caduceo se llama. Caduceo proviene de ahí. Realmente son dos serpientes que se encuentran en el mango de una espada. También proviene de Grecia. Bueno, eso se adoptó más adelante, pero viene desde allá. En el lejano oriente, el dragón corresponde a una serpiente gigantesca. En América se adoró como Cherokee, la gran serpiente norteamericana, o como Quetzalcóatl, que era la serpiente voladora. Bueno, ahí oye, qué impresión, acabas de hablar estamos hablando de que la serpiente es el animal con mayor adoración, hablaste de los egipcios, hablaste de los europeos, hablaste de Roma, hablaste de Grecia, hablaste de Oriente Medio, hablaste de Oriente Lejano, perdón, hablaste de América, sí, sí. Hablas del pueblo judío. También. O sea, ahí es donde... El pueblo judío también hizo adoración. Si miramos en Segunda de Reyes 18:3 al 4, Segunda de Reyes del capítulo 18 del 3 al 4, dice, Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá. Además destruyó la serpiente de bronce que habían hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. La idolatría, ¿no? La idolatría desde ahí del pueblo. El pueblo judío también. Ya no estaba Moisés. No estaba Moisés. Ya no estaba Moisés. Y ellos seguían, como lo decías tú ahorita, leyéndolo en Reyes, seguían quemándole incienso. Sí, señor. Y era también motivo de adoración. En realidad, esa era una prefiguración del Señor Jesús que decía que él iba a ser levantado como fue levantado la serpiente para prevenir el ataque de todas las serpientes. Pero de ninguna manera decía que tenían que terminar adorando ese báculo que Moisés había hecho para tener el ataque de la serpiente. Realmente fue una equivocación del pueblo judío. En Juan 3, 14 al 15, ahí dice, Juan 3, 14 al 15, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Era una prefiguración, no era para que termináramos adorando una serpiente. Realmente la serpiente ha tenido adoración de una manera extendida casi por todos los pueblos de la antigüedad. Ahora, una pregunta. Cuando hablábamos tú y yo, pues porque me gustaría pasar a la siguiente parte, estamos hablando obviamente de cómo el Señor, no porque haya dicho, ay, fue la primera que me encontré, entonces utilicémosla para que pues, permitamos que ella sea la que sea poseída por Satanás para tentar al hombre en el jardín. Entendemos que la serpiente tiene una razón de ser, ¿cierto? El porqué de la serpiente. Entendemos también cómo en diferentes pueblos y en diferentes culturas
en diferentes tiempos ha sido objeto de adoración, ¿cierto? Pero me llamaba mucho la atención en el estudio que tú hacías, esa parte en donde entendemos obviamente que la serpiente ataca, ¿sí? La serpiente lastima. Me llama mucho la atención cómo haces el paralelo entre lo que hace un médico, ¿sí? O los procedimientos que el médico desarrolla para tratar de salvar la vida de esa persona, de proteger la vida de esa persona luego de que la serpiente ha atacado, y cómo eso se compara con el ámbito espiritual. Me gustaría mucho que entráramos allí a empezar a desarrollar ese tema con detalle, entendiendo obviamente que el enemigo sabemos que nos oprime, sabemos que está allí tratando de incomodar, de fastidiar como una serpiente lo haría, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces te escuchamos. ¿Ya? Bueno, entonces Dale, resulta dale. que es que la serpiente tiene, bueno, el enemigo, en el curso de ADN enseñamos que tiene 3 formas de atacar: la posesión, la opresión y la obsesión. En cuanto a la posesión, pues espero que haya quedado claro que un cristiano no puede ser poseído. Definitivamente eso tiene que quedar realmente fuera nosotros estamos fuera del alcance de Satanás. Satanás no puede. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, como le enseñaba Jonás, si bien cuando el Espíritu sale a dar vueltas y vuelve con 7 más, si encuentra la casa arreglada, en el caso del cristiano nunca la va a encontrar vacía porque está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, no puede estar el demonio. Apenas ve que está el Señor ahí, el espíritu maligno tiene que irse de una vez. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, por lo tanto el enemigo no tiene por qué estar ahí. Entonces, debe quedar claro, porque muchas veces, a veces se tratan los casos de posesión repetidamente y vuelve otra vez de posesión, y en realidad ya no puede decir, si es hijo de Dios, no tiene por qué estar poseído. O sea, ya eso tiene que quedar fuera de eso, y pues en realidad debe dejarse parte. Lo que sí se da es la opresión. La opresión es la que se empieza a dar. Y entonces, acuérdense, Paz, que hay 2 tipos de serpientes: las constrictoras y las venenosas. Las constrictoras son las que atacan, muerden, envuelven a su víctima, a su presa, y la estrangulan. En realidad, ese tipo de estrangulamiento lo que buscan no es partirle huesos, ni ablandar la carne, ni nada de eso. Lo que hace con el estrangulamiento es sacarle el aire. Y entonces ahí vemos como cuando la gente ataca, en ese sentido, está oprimiendo. La palabra opresión significa presión externa, viene de afuera, el enemigo nos está estrangulando y sentimos que se nos va la vida. En 2 Corintios 1:8 dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Tenía muchísima presión. Pablo, 2 Corintios 1:8, nos muestra que se sentía que se le perdía la vida. Y es que lo que hace la serpiente constrictora es apretarlo a uno, sacarle el aire. En realidad, el aire es neuma es espíritu. O sea, nos está expulsando nuestro espíritu, pero nosotros sentimos que perdemos la vida. No es que nos vaya a matar, porque el único que puede definir que nos mata es el Señor. O sea, nuestra muerte no la define Satanás, la define solamente Dios. Pero si nos hace desaparecer como si no fuéramos a morir. Y en ese caso, cuando perdemos la esperanza de la vida, yo quería traer a colación, es que la serpiente, cuando agarra primero, cuando lo muerde a uno, los dientes son hacia adentro. Entonces, cuando muerde y jala, en vez de soltarse, lo que hacen es enterrarse aún más. Entonces, la serpiente, si por ejemplo, en un caso de un paciente que estaba montado en un caballo, la serpiente lo atacó, lo bajó del caballo, él se agarró del puente y estuvo casi 8 horas colgado dentro del puente. Estaba ya casi a punto de fallecer cuando las demás personas lo encontraron. ¿Por qué? Porque es que los dientes se entierran entre más la serpiente, ella se amarra a un árbol, jala, los dientes se terminan enterrando más. La única manera
puede tratar ese tipo de ataque es cortándole la cabeza a la serpiente. No se puede de otra manera. Y resulta que en la misma cuestión, cuando Satanás nos ataca, nosotros estamos oprimidos, realmente nos tiene atrapados, agarrados. El agarre de esas serpientes es muy fuerte. Y resulta que la única manera es dándole por la cabeza. Cuando le corta la cabeza, pues tenemos un arma para hacerlo. Y se llama la palabra de Dios, que es una espada de filo. Esa espada nos permite cortarle la cabecita a la serpiente, y solo lo podemos hacer con la misma palabra de Dios. Solo que esa espada es de 2 filos. Así como cuando va a cortar la cabeza de la serpiente, nos va a cortar a nosotros. Y vamos a tener que dejar cosas, renunciar a cosas. Va a doler, la serpiente va a perder la cabeza, pero a nosotros nos va a doler porque tenemos que renunciar a las cosas que a Dios no le gusta. Y definitivamente, ahí esa es la primera parte del tratamiento. Luego viene lo que son las mordidas por las serpientes venenosas. Las serpientes venenosas muerden, pero casi nosotros no somos presas para la serpiente venenosa. Ellas generalmente son de pequeño tamaño, son delgaditas, la boca es pequeña, nosotros no cabemos en el vientre de una serpiente venenosa. Ella antes no tiene miedo, pero ella muerde y se va. Y cuando se va, nos deja el veneno. Y ese es el que nos hace daño, es el veneno. Empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y hay varias formas como actúa el veneno. Podemos demorarnos un poco más en especificar las formas como ataca el veneno, pero lo cierto es que la serpiente ya no está. Ella ataca, digamos, como cuando la suegra le dice a la nuera: uy, mi hijo le gusta más lo que yo hago, o cuando el jefe le hace una invitación a uno que no debería ser, o cuando el papá le dice a sus hijos: usted no sirve para nada. Ese veneno entra y empieza a dar vueltas dentro del cerebro, y hace daño. Y muchas veces nosotros creemos que Satanás es quien nos trajo eso. Perdón, a la persona me refiero, al jefe, papá, a la persona. Y la lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales. Y muchas veces el espíritu ya se fue, ya no dejó el veneno, pero ya se fue. Y lo peor que nos podemos hacer es empezar a expulsar el demonio en la suegra o en el papá. Una cosa, Doc, es importante aclarar algo y no sobra decirlo, porque no queremos entonces que las personas al final de este programa digan: ok, entonces todo es el demonio. No. Nosotros aprendemos cómo eso hace parte de la base del conocimiento que tenemos en ADN. Entendemos que tenemos 3 enemigos. Tenemos al mundo. El mundo es aquel que está aquí diciéndonos: tú no necesitas a Dios. Es todo este sistema que te dice: tú eres capaz solo, tú puedes salir adelante. Este es el mundo, precisamente, un mundo caído. Está nuestra carne, este segundo enemigo, eso que está aquí con nosotros, es esta piel, es eso que a veces no somos capaces de dominar, es eso de lo que Pablo hace referencia en las cartas cuando dice que aún queriendo hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo, y tengo una lucha interior entre hacer lo que agrada a Dios y lo que agrada al mundo. Y entonces uno dice: ok, no todo es el demonio, porque es importante decirlo, ¿no? Porque la gente puede salir diciendo: todo es el demonio. No, espérame. Si tú dices: no, yo estoy luchando, por ejemplo, con el pecado de la pornografía, no, demonio de la pornografía. No, papito, no es un tema de demonio de la pornografía, es un tema de la carne. Es algo en lo que usted tiene que trabajar, y ahí el demonio, no es el demonio allí, ¿sí? No, es que tengo problemas con el devocional y tengo una pereza. Demonio de almohada, te vas en el nombre de Jesús. No es ningún demonio de almohada, ni ningún demonio de cobija, ni ningún demonio de pereza. No, es la carne lo que está acá, ¿sí? Y ahí es donde Pablo dice: tengo esa lucha, ¿sí? Vivir en el espíritu o vivir en la carne. Entonces, tenemos esos 3 enemigos, ¿cierto? Hoy estamos hablando de uno de ellos. Hoy estamos hablando del demonio, ¿cierto? De Satanás. Y estamos viendo cómo esta simbología de la serpiente nos deja ver las maneras en que él nos ataca, ¿cierto? La manera en la que muchas veces somos tocados por él. Entonces, era importante decirlo, Doc, porque
porque entonces no le vamos a decir, uno podría decir, no le eche la culpa de todo al demonio, hermano, el demonio no tiene la culpa de todo. No, y además no se le puedes terminar diciendo, oiga, no, es que la suegra tiene el demonio y está endemoniada y no empieza a exorcizarla. En el nombre de Jesús, vete Satanás. Y pues no pasas por loco, realmente uno tiene que tener moderación para no cometer ese error. Que muchas veces nosotros los cristianos empezamos a sacar demonios de todo el mundo cuando no se trata de eso. Satanás viene, deja su veneno. Exacto. O sea, no todo, vuelvo y digo, no todo es el demonio. Era importante hacer esta anotación para que la gente tenga claro y diga, ok, estamos hablando hoy de la serpiente, perfecto. Sigamos. Bueno, Paz, entonces, cuando el veneno empieza a dar vueltas, bueno, él tiene tres acciones, una local, una en la sangre y otra en el cerebro. Básicamente es lo mismo, o sea, destruye lo que toca, destruye nuestra sangre, que es la vida, y nos paraliza en las cosas que nosotros hacemos en la vida diaria. ¿Cómo lo tratamos? Para poder llegar a la parte del tratamiento. Entonces, se hace varias cosas, si quiere equipararlas. Desde el tratamiento médico normal, nosotros tratamos primero el dolor. Las mordeduras de serpiente a veces duelen mucho. Y en el ámbito espiritual, cuando somos atacados con una mala palabra o cuando se nos lanza el veneno de esa manera, nos duele mucho. Y hay que tratar la autoestima, hay que tratar en las emociones que están afectadas por culpa de ese ataque. Cuando el veneno llega a la zona de la piel o al tejido, realmente el dolor que se causa es intenso. Es más, si el dolor no se trata, el paciente podría llegar a tener shock y morir por el dolor. No por la mordedura, por el dolor, porque es bastante severo. Lo otro que hay que colocar cuando hay una mordedura de serpiente es mucho líquido. Espérame un segundo con relación al dolor, porque las personas pueden decir, bueno, pero ¿a qué tipo de dolor se pueden llegar a referir? Nosotros sabemos que Satanás en muchas ocasiones nos trae un pensamiento, ¿cierto? Como lo que hizo en el jardín del Edén, cuando le dijo a Adán y a Eva, no es cierto, o sea, siempre él va a sembrar un pensamiento que va en contra de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Siempre va a buscar desvirtuar la verdad, ¿sí? Siempre Satanás con engaños y con mentiras tratará de precisamente eso. Entonces, cuando tú hablas de dolor, cuando tú hablas de daño, estamos hablando de esas cosas que puede que no se lleguen a tratar y que hayan lastimado mucho el alma y el corazón de la persona, ¿cierto? Sí. Es que nomás imagínense, Paz, que Eva en ese momento cuando Satanás le dice, no es cierto, si ustedes toman del árbol llegarán a ser como Dios. Creo que le tuvo que tener un dolor fuertísimo en el alma para pensar y decir, oiga, Dios es mentiroso, lo que me dijo no es cierto. Y creo que fue el que terminó convirtiéndose en el pecado de Eva. Ella tuvo que dolerle muchísimo para tomar la decisión de tomar el fruto que el Señor le había prohibido. Entonces, y en últimas terminó matándola, porque eso fue lo que la llevó a la muerte, esa desobediencia. El dolor que se causa en el corazón por las palabras, por el ataque de Satanás, no se puede olvidar, sobre todo para cuando uno está tratando de proteger a alguien que está haciendo, que fue abusado, que fue maltratado. A veces tiene que recordar que el dolor no se puede dejar de lado, no se puede minimizar, porque a veces, digamos, uno dice, ay, pero es que eso es suave, es que eso, no, eso realmente tiene sus connotaciones difíciles y en el corazón de la persona está doliendo demasiado. Entonces, el segundo punto con el que nosotros hablamos es de los líquidos, o sea, colocarle mucho líquido. El paciente que es mordido por una serpiente empieza a botar líquidos por el sitio donde mordió, empieza a botar líquidos cantidad y necesita reponer de esos líquidos de una manera abundante. En ese caso, el agua, acuérdese, Paz, que representa al Espíritu Santo. Ahí nosotros necesitamos el refresco del Señor. Él es el que nos consuela, el que nos da esa agua de vida que necesitamos para mantenernos. Lo mismo pasa con nosotros. Si no se atiende, si no hay un acercamiento de la persona al Espíritu Santo,
Es como cuando si faltan los líquidos, el paciente se deshidrata y puede llegar también a morir. Mira que hay muchas cosas, el dolor, la deshidratación, no solo el veneno. El dolor, la deshidratación pueden ser graves para esa persona. Luego viene el tratamiento de la infección. La infección representa el pecado por el dolor. O sea, cuando una serpiente muerde, puede generar infección también. Porque es que la boca de cualquier animal, la de cualquiera que de pronto hablemos, siempre la boca de un animal está contaminada con bacterias, unas más agresivas que otras. Pero la serpiente siempre, además de que destruye el tejido, entonces al destruir el tejido, favorece que lleguen bacterias. Entonces la infección va a estar normalmente. Bueno, hay peleas entre médicos entre que sí se coloca antibióticos, pero en realidad el consenso actual sí es a poner antibióticos. Pero en términos generales, para nosotros representa el pecado. El pecado es la pus, la cavidad de pus es lo que realmente el Señor ve cuando nosotros estamos pecando. Y hay que tratarla, hay que tratarla. El pecado es el verdadero enemigo. Satanás nos induce al pecado, la carne nos induce al pecado, el mundo nos induce al pecado, el verdadero enemigo nuestro es el pecado. No tanto, Satanás está vencido, la carne, el Señor está vencido y el mundo también nos tiene vencido. Pero si nosotros nos dejamos llevar al pecado, estamos dejando la relación con el Señor. Yo lo diría de esta manera. Yo diría, no vamos a dejar de seguir llamando a Satanás enemigo, pero sí que lo que más daño nos hace no es Satanás, sino el pecado. Porque el pecado me separa de Dios, porque el pecado ensucia la santidad de Dios, porque el pecado me trae muerte. ¿Amén? Sí, completamente pasa. Entonces, tratar la parte del pecado, y pues eso tiene que ver el paso de la conversión, recibir al Señor Jesucristo para poder tratar el pecado. Claro, si ya somos hijos de Dios, la forma es romper con el pecado inmediatamente. La otra es el tratamiento del sangrado. La sangre significa la vida. Y la única manera de que podamos recuperar nuestra vida es tomando de la palabra de vida. La palabra de Dios es la que nos da la vida realmente para poder recuperarnos. En Juan 6:63, bueno, dice, el Espíritu da vida, Juan 6:63. La carne no vale para nada. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la que nos va a dar la vida. Tenemos que volver a acercar. Cuando, como decía, la palabra de Dios, en el caso de las opresiones, sirve para cortarle la cabeza a las constructoras. En este caso, sirve para que recuperemos la vida, porque desgraciadamente cuando entramos, empieza la anemia. Queda la anemia. Puede que ya hayamos detenido el sangrado, puede que ya hayamos tocado digamos, el punto que correspondía, pero continúa la anemia. Y la única manera de recuperarnos de esa anemia espiritual, digámoslo así, es por medio de la palabra de Dios, volviendo a leer lo que nos alimenta, el pan de vida que es la palabra de Dios. Solo tú tienes palabras de vida. Es el texto del que hace referencia en Juan 6. Allí Pedro creo que es quien le contesta, ¿sí? Y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es la palabra de Dios. Amén. Luego, y por último, está el suero antiofídico. Entonces, dice uno, si hay antídoto para tratar las enfermedades, los ataques, el veneno de la serpiente. Así como hay un antídoto en el plano natural, también hay antídoto en el plano espiritual. Mire, amén. El único enemigo de Satanás es Jesucristo, no más. Ni Buda, ni Mahoma, ni Alá, ni ninguno de los 33 millones de dioses de los hindúes, ninguno de ellos es enemigo de Satanás. Ninguno. Satanás no está en contra de ninguno de ellos, solo en contra de Jesucristo. Entonces, el antídoto es el Señor Jesucristo, es traer a nuestro Señor Jesucristo la vida, hacerlo parte de nuestra vida para poder tener solución de ese veneno. Existe un veneno que llama polivalente, o sea, ataca todo tipo de venenos
perdón, antídoto llamado polivalente que detiene Polivalente. todo veneno. Entonces, el Señor Jesucristo detiene todo tipo de venenos del ataque de Satanás. Como lo dice Romanos cuando habla de que la obediencia de uno solo trajo perdón y nos limpió, creemos en la suficiencia de la obra de Jesucristo en la cruz. Creemos que su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Creemos que su sangre es suficiente, fue suficiente para lavarnos y para limpiarnos. Amén. Y entonces fuimos redimidos y el Señor resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Entonces uno dice, como lo dice esto ahorita, sí hay un antídoto. Y el antídoto tiene un nombre, Jesucristo. Por eso dices tú y hace referencia que, y cuando uno, por ejemplo, lee la palabra de Dios, uno se da cuenta que hay un héroe y que hay un villano. Si tú lo quieres mirar de esa manera, si tú quieres mirar la Biblia de esa manera, tú entiendes que el villano es Satanás y el héroe es Jesucristo. Es de él de quien se habla a lo largo de toda la Escritura. Totalmente. Y Paz, pero hay una forma de aplicar ese antídoto. El antídoto no se puede, bueno, puede usarse alguna vía, pero por ejemplo no se puede dar tomado. Tiene que colocarse por dentro del cuerpo, a través de una vena o por el músculo. Y la vía por la cual entramos ese antídoto se llama el perdón. Si vamos a Mateo 6, 12 al 13, Mateo 6, del 12 al 13 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No es coincidencia. Mire, el pasaje comienza con pidiendo perdón, perdona nuestras ofensas con perdón que no tengo. Y termina hablando del perdón debajo. Y en medio está hablando de no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del maligno. No es coincidencia que entre el tema del perdón esté metido la libertad de la tentación y de no caer en tentación y librarnos del maligno. El antídoto llega. El Señor Jesús dice, sí lo voy a dar, pero perdonen. Si tienen que perdonar, perdonen. Y si tienen algo de que pedir perdón, pidan perdón. Y prácticamente está recalcando lo que dijo anteriormente, pero casi como manera de sándwich, lo está diciendo, para tratar ese veneno, nos toca por medio de que pidas perdón y que des perdón. Mira. Quiero dar claridad a eso que acabas de decir, porque se puede presentar para malos entendidos, ¿sí? Porque la persona puede decir, ok, entonces para poder encontrar esa sanidad y esa libertad, ¿tengo es que perdonar a otros? No, espérame. Tú tienes que entender que cuando miras hacia la cruz, te das cuenta que allí está la muestra más grande del perdón hacia la humanidad. Y ese perdón lo encontramos a través de Jesucristo, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice, Satanás nos está con su dedo acusador todo el tiempo culpando, sabemos que tenemos a alguien que intercede por nosotros delante del Padre. Ese es Jesucristo, eso es lo que uno lee en el Antiguo Testamento y es lo que el Señor Jesucristo está haciendo cuando dijo, me voy a prepararles una morada. Sabemos que el Señor está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ¿cierto? Entonces, creemos que ese perdón llega y esa limpieza llega y esa sanidad, ¿cierto? Llega a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de ese perdón que experimentamos, ¿cierto? Cuando creemos en Él, ¿cierto? Hemos sido limpiados, hemos sido lavados, ya no, dice la palabra, ya no hay condenación, como lo dice Carmen Alicia. Jesucristo es mi abogado, tenemos abogado ante el Padre, dice Mochi. Entonces uno dice, cierto es que el Señor está allí. Es como si pensémoslo ahora que lo estamos ilustrando de esta manera, con el médico y la herida y llega entonces a buscar ayuda. Entonces es lo que pasa cuando, por ejemplo, la palabra de Dios dice, lleven todo pensamiento cautivo. Es como si llegara un pensamiento y entonces viene a lastimarte, viene a dañarte, viene a paralizarte. Entonces tú inmediatamente sabes que vas al médico de médicos, vas a la presencia misma del Señor y te acuerdas lo que Él hizo, te acuerdas lo que hizo en la cruz por ti, te acuerdas el precio que pagó, un alto precio, toda su sangre se derramó. Entonces tú dices, ok, yo sé que en Él puedo encontrar sanidad, libertad, ¿cierto? Y entonces estoy llenándome y es como si nosotros generáramos, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, es como si yo generara, hablando en términos médicos,
anticuerpos, ¿sí? O esa capacidad, sí, algo así, esos anticuerpos en donde yo digo, ok, el Espíritu está en mí y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? Totalmente. Podrán, dice la palabra, podrán venir 1000 en contra mío, pero irán en desbandada. Entonces, entendemos que tenemos esa cura, como lo dices tú, y entendemos que hemos recibido esa sanidad por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿cierto? Consecuencia de eso, el Señor dice, como lo leías tú en el pasaje del Padre Nuestro, oiga, perdonen porque ustedes han recibido el perdón por gracia, entonces eso que han recibido por gracia, entréguenlo por gracia. Amén. Totalmente, Paz. Y lo que sucede es que de todas maneras, cuando nosotros vamos a ofrecer el perdón, estamos tocando a la persona también que fue por la cual de pronto llegó ese veneno de Satanás. Es decir, Sí. Él llegó por medio de un padre abusador. Cuando nosotros aplicamos el perdón en ese sentido, eso es lo que realmente va a empezar a tratar nuestro corazón. No se trata solamente, mejor dicho, Paz, desde el punto de vista de psicología, si nosotros analizamos, las psicólogas al último tienen que terminar reconociendo que el perdón es más importante que cualquier otra cosa. Si uno puede empezar un tratamiento psicológico efectivo, cualquier terapia que se vaya a hacer, cualquier maniobra que se vaya a hacer, si no está el perdón de por medio, no se logra absolutamente nada. Ahora, si eso se puede desde el punto de vista secular, desde el punto de vista espiritual, el Señor ya promete que nos va a perdonar y nos va a terminar sanando. Claro, por supuesto, porque cuando tú dices eso, viene a mi memoria inmediatamente algo que hemos dicho siempre. Sin perdón no hay sanidad, sin perdón no hay libertad. ¿Cierto? Totalmente. El Señor nos perdonó y nos liberó. El Señor nos perdonó y nos sanó también. Entonces, oye, me pareció tan bacano la manera en la que ilustraste y comparaste cómo la serpiente llega a lastimar a alguien y alguien llega enfermo y cómo un médico atiende, y entonces nosotros decimos, lo llevamos al ámbito espiritual y ocurre lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. Y realmente no fue casualidad que el Señor hubiera dicho que era una serpiente. Ahí vemos que realmente el Señor tenía pleno conocimiento cuando dijo que la serpiente, que Satanás coja la serpiente para tentar a Eva. Porque pues la serpiente no habla, era un demonio que estaba en el salón. Eso tiene que quedar clarito. También tiene que quedar claro que nosotros no estamos de acuerdo con la parte de los cultos esos de coger culebras y eso. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a pisotear serpientes, no habla desde el punto de vista espiritual. Un amigo decía que las culebras hay que pagarlas. Sí, hay que terminar pagándolas. O, bueno, pague todas las culebras que tenga. Quitarle la cabeza, ¿no? También, puede decir. Hay que acabarlas. Oye, en realidad, doctor, se nos acabó el tiempo. Qué bendición. Bueno, pues sería pues. En conclusión entonces. Bueno, último. Pablo tuvo un accidente. Fue un accidente. Pablo no estuvo a la pata de que la serpiente lo mordiera. Ay, sí. Contemos eso para cerrar. Eso está en Hechos. En Hechos. Eso fue luego de un naufragio. Ellos llegan a una isla. Exactamente. Creo que fue la isla de Malta o la isla de Creta, una de esas dos. Sí, cuando ellos estaban ahí, él metió la mano a la candela, bueno, iba para devolverla ese, y una víbora lo picó. Y no le hizo nada. Pero Pablo no andaba buscando la serpiente. Pablo simplemente se encontró con ella y, bueno, la soltó. Que muchas personas pensaron que Pablo era una persona divina y todo el cuento. Es otro cuento. En Hechos 28 del 5, Hechos 28, del 3 al 5, exactamente. Sí, la serpiente lo muerde y toda la gente dice, no, este man se va a morir. Definitivamente, si no se murió en el naufragio, ahora sí se va a morir aquí con esa picadura. Y no le pasó nada. Nada. Pero, vuelvo y repito, nosotros no podemos estar tentando al Señor. Eso no se hace porque hay iglesias en Estados Unidos que juegan con las víboras para que los muerdan, o dice, pero es que, y si lo muerde no vaya a buscar al médico. No,
no es en el ámbito natural, eso era simplemente para referirse a la situación espiritual. Amén, amén. Ahí Gabriel Silva dice, en conclusión, pastor, hay que pagar las culebras. Yo formé el desorden y ahí se me van pegando. Que Dios los perdone. Ahí sí toca. Doctor, gracias por este tiempo. Gracias por hacer este pequeño estudio. Es un estudio muy bueno, el poder entender también cómo en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos y en diferentes culturas, la serpiente ha sido objeto de adoración. También, bueno, poderlo decir, y poder entender también cómo se mueve la serpiente, cómo nos ataca, pero cómo tenemos un antídoto llamado Jesucristo, el que nos limpia. Amén. Amén. Gracias, doctor. Gracias. En serio que sí. Quiero que ores para cerrar. Te voy a pedir el favor a ti que oremos para cerrar este tiempo. Bueno, Señor Jesús, gracias por este tiempo, Dios mío. Tú eres el que permite que estemos vivos para que podamos estar aquí como iglesia escuchando tu palabra, Señor. Te pido para que tú bendigas a todos los que están reunidos aquí, Señor, a cada una de la familia representada, de los que están recibiendo esta señal, Señor. Que se abran las puertas del cielo, Dios mío, para que les bendigas con toda bendición del cielo, de la tierra, debajo de la tierra, Señor. Permite que les llegue y les sobreabunde lo que necesiten, sobre todo en estos tiempos de tanta dificultad, Señor. A veces sentimos que nos está apretando la serpiente, pero te pido, Señor, que con tu palabra esa serpiente sea descabezada para que nos dé libertad. Amén. Porque tú permites, Señor, que nosotros podamos pasar por cualquier ataque, pero para que seamos fortalecidos. Porque cuando tu palabra llega a nuestra vida, nosotros somos más fuertes, nos alimentamos de ella y crecemos un poco más, Señor. Y hay veces que nos han lastimado, nos han dejado, Señor, cosas en nuestro corazón. Hay venenos que han llegado, alguna serpiente venenosa que nos hizo lastimar. Yo te pido, papá, para que tú toques a cada uno de los que estamos aquí y nos administres todo el tratamiento completo, todo, Señor. Amén. Especialmente tu presencia en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.